Gracias te damos por el privilegio de poder venir en cada momento y en cada instante a buscar tu presencia y saber que tú nos escuchas como hijos amados, los cuales nos has convertido en miembros de tu familia inmerecidamente, pero eh, llevándonos al perfeccionamiento y a entender que no es por merecimiento, sino por tu gracia. Y no es por fuerza de voluntad, sino por el poder de tu Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor. Amén. Bueno, vamos a compartir nuestro material de hoy, como siempre. Y entonces, empecemos por este conocidísimo pasaje que muchas veces lo hemos usado, de Efesios 5, 21, 33. Pero antes de entrar al texto, es bueno preguntarnos, de verdad, mi actitud de todos los días es de ser protector. Cuando hemos venido siendo descontaminados del ego, del machismo, de ser ásperos, de la mala cara, del maltrato, de estar brusco, eh, siempre ha sido esa contaminación la que nos ha llevado a ser perdedores. Así tengamos dinero, así tengamos títulos, así tengamos muchas cosas, pero delante de Dios, como vamos a ver, perdedores. Entonces, la invitación que nos hace el Señor en esta mañana es a que todos los días reflexionemos antes de comenzar el día, no solo que los dones y las capacidades que nos ha dado Dios es para proteger una familia que Dios nos ha dado, no para ser eh, destructores de la familia. Y cada día de la familia se sigue desintegrando. En algún momento compartíamos que el 70% de los hogares en el mundo son madres cabeza de familia, porque es lo que más quiere destruir Satanás y las tinieblas. Por eso este es un mundo que hoy en día camina por los antivalores, por el libre desarrollo de la personalidad. Hace poco me invitaron a dar una conferencia en un colegio religioso y el tema era el lado positivo del libre desarrollo de la personalidad. Y allí eh, meditaba yo, ¿qué tiene de positivo el libre desarrollo de la personalidad en un niño? Entonces les compartía precisamente que para poder hablar del libre desarrollo de la personalidad tenemos que mirar qué es la personalidad. Entonces les decía, bueno, un hombre, su cerebro termina de formarse a los 30 años, en una mujer a los 25, y eh, la personalidad es esa unión del temperamento con el carácter, y el libre desarrollo de la personalidad habla de libertad, no de libertinaje. Entonces los llevé, pues obviamente a través de toda una conferencia, a entender que el libre desarrollo de la personalidad es libre de la droga, libre del suicidio, libre de una sexualidad desordenada y por fuera de los parámetros de los principios y valores, libre de la irresponsabilidad, libre. Y entonces salió una temática muy chévere y pues la quiero compartir brevemente para que cuando hablemos del lado positivo del libre desarrollo de la personalidad, es libre de contaminaciones. La personalidad ya viene con unos parámetros, aún con un respaldo genético. De manera que, qué bueno hoy refrescar
o internalizar en nuestra mente que ser un verdadero hombre, un verdadero varón, un verdadero miembro de la familia es ser protector del hogar. Esa es nuestra principal responsabilidad. A ver, volvamos acá. En Efesios 5, 21, 22, este famoso pasaje que siempre nos trae, comienza diciendo que nos sometamos los unos a los otros en el temor a Dios. Cuando en el libro de Génesis dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo y que nos entregaba la ayuda idónea, está diciendo ambos son iguales delante de Dios. Ambos son igual de importantes. Ambos son igual de necesarios en ese diseño de Dios. Y por eso nos da los roles, ¿no? Y dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia y es el salvador de su cuerpo. Entonces, nosotros tenemos ese ejemplo de ser salvadores, protectores, y es una cabeza que protege. La principal función del hombre es proteger, dar seguridad, dar provisión, proteger de que haya un ambiente espiritual en el hogar, un ambiente agradable, un ambiente seguro, un ambiente que les genere una sonrisa, un ambiente de aire puro. Y entonces, si somos protectores, tenemos que pedirle mucho a Dios que nos siga descontaminando de las asperezas con las que todos hemos tenido que pelear. Dice en Lucas 12:31 que si queremos ser protectores y proveedores, tenemos que buscar primero el reino de Dios y su justicia, para que todas las otras cosas nos sean añadidas. O sea, hay un diseño, hay unas prioridades, hay una forma, hay un modelo que nosotros no podemos saltarnos ni podemos cambiarlo por los antojos de nuestro corazón o por los estados emocionales o por aquellas metas temporales que a veces con gran frecuencia las colocamos por encima de las metas eternas de Dios. También el Señor nos dice que para nosotros ser protectores debemos ser servidores y dadores. Aquí vuelve y nos recuerda en 1 Corintios 11:3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. Cuando dice en el libro de Filipenses que Dios no consideró el ser Dios para humillarse tomando forma de hombre y forma de siervo y un siervo de obediencia hasta la muerte en la cruz. Está hablando de Cristo hombre. Cristo, siendo Dios, no quiso utilizar su deidad, su poder, sino que se quedó en la humanidad dependiendo 100% del Padre para enseñarnos cómo nosotros debemos depender 100% de ese Dios Padre y de este orden. Dios Padre es cabeza de Cristo hombre, aunque Cristo es Dios. Dios se humanizó para que nosotros podamos tener una identidad con Él. Y dice que Cristo es la cabeza de todo varón. O sea, ¿cómo mi familia se puede sujetar a lo que debo guiarlos,
conducirlos si yo no estoy siendo guiado por Cristo? A eso se refiere este versículo paralelo que vuelve y nos dice, ustedes son una cabeza protectora, servidora y dadora. Aún ese lenguaje de lo mío y lo tuyo es un lenguaje que divide el hogar. Por eso nos enseñó a decir Padre Nuestro, porque el lenguaje es nuestro hogar, nuestras cosas, nuestro dinero, nuestro auto, nuestros conflictos, nuestros hijos, nuestras deudas, o en fin, el lenguaje es nuestro, no es lo tuyo, lo mío, eso divide. Y recordemos que también la Escritura dice que toda casa dividida contra sí misma no prosperará. Pero en 1 Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Este es un tremendo versículo. Dice, todas las cualidades que usted tenga en cualquier campo, cualquier habilidad que tenga es para servirla y entregarla a los demás por gracia, sin exigir nada. Entonces, si nosotros tenemos determinadas habilidades terrenales y virtudes eternas, porque es la combinación de las dos cosas, es para servir, no es para exigir dinero, no es para imponer cosas, mucho menos para dejar que se sople el ego. Entonces, hoy creo que Dios nos está hablando de, mira, es que no te has dado cuenta. No se trata de que los demás te aplaudan, ni de que los demás te reconozcan, ni de que los demás busquen comprarte tus servicios, sino recibiste por gracia, inmerecidamente, los dones. Cuando uno se para a compartir la palabra de Dios, y es un regalo que Dios nos ha dado. ¿Quién es uno para administrar la palabra de Dios? La poderosa palabra. Es un deleite. El jueves pasado, Dios me dio un regalo grandísimo. Tuve una reunión de tipo educativo, llamémoslo así, con el presidente de la Asociación de Psicólogos de acá del Cauca y con la vicerrectora de una universidad. Íbamos a hablar de unos temas de capacitación y Dios sacó el tema de la espiritualidad allí. Bueno, este par de personas recibieron a Cristo de una conversión bien especial y lo primero que me pidieron era que ellos anhelaban capacitarse en la palabra de Dios. Entonces, eso, ¿quién lo hizo? El Señor. Pero me está dando un regalo de poder en el nombre de Él capacitar a 2 líderes. Entonces, los dones, las virtudes, las habilidades son 100% para servir y dar a otros y que Dios se glorifique. Por eso también nos recuerda en Colosenses, y todo lo que hagas, hazlo como para el Señor y no para los hombres. De manera que lo primero que debemos dejar de hacer para nosotros es esta parte de ministrar. Cuando dice cada uno según el don que ha recibido, ministrelo, de ahí viene la palabra ministro. Ministro es aquel que en el nombre de Cristo entrega, sirve, ayuda, acompaña. En amor. La base es amor. Aquí no hay arrogancia, aquí no hay ego, aquí no hay nada de esto.
Y también Él nos pide que seamos enteramente capacitados. O sea que nosotros, este espacio, por ejemplo, hace parte del estarnos capacitando completamente. Y aquí otra vez aparece el sutil demonio de la ocupación, de las muchas cosas, del activismo y de es que tengo que, es que no puedo ir por. Y el Señor está diciendo es que te está saliendo del orden. Tu principal obligación de Dios es recibir sabiduría. Ahora, ¿qué pensaríamos hoy si nos preguntáramos si somos sabios? Pues decir, sí, yo soy sabio, eso suena bien arrogante y bien con un ego altísimo, ¿no? Pero es que Dios nos quiere volver sabios, porque la palabra sabio viene de sabiduría. Y él dice, te la voy a dar abundantemente y sin reproche. Y dice en Proverbios, los 9 primeros capítulos de Proverbios, el énfasis en la sabiduría, adquiérela, vuélvete amigo de ella, ámala y te honrará, ámala y te levantará. O sea, este espacio es precisamente para ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Pero aquí viene el gran desafío, ¿no? Dice que el verdadero hombre de Dios gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Ya que aparecen dos desafíos tremendos. ¿Qué estoy dando y sirviendo en la obra de Dios? Si yo no estoy sirviendo en la obra, quiere decir que las virtudes y habilidades que Dios me ha dado las estoy colocando en otro lado, las estoy colocando en otro lugar. Cuando el Señor me llama es a servir también como cuerpo de Cristo. Si Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, es a Cristo al que le estoy sirviendo, no es a otro humano. Está en 1 Timoteo 3, 4, 5. Y entonces Dios dice, ven te enseño cómo poder ser buen administrador de la gracia de Dios comenzando por tu casa, por ser un protector de la casa. Y habla de amar la disciplina. Nosotros venimos desde la niñez con un concepto de disciplina como castigo. Y la disciplina tiene 3 componentes. El primer componente de la disciplina es la exhortación en amor. Exhortar es hacerle caer en cuenta a otro de que lo que está haciendo no es correcto. Esa exhortación debe ir acompañada de consolación. Y finalmente debe ir acompañada de capacitación, de formación. Entonces, exhortación, consolación y edificación son los 3 pasos de una disciplina constructiva. Si lo vemos en un niño, un hijo, un nieto, uno primero lo exhorta, haciéndole ver con firmeza sin violencia, colocando límites. Y espera 1, 2, 3 días que la exhortación vaya haciendo efecto. Vamos a suponer que uno de los hijos se llevó el auto sin permiso y lo estrelló. Viene una exhortación. Después de que pasen 2, 3 días donde el hijo va a estar todo avergonzado ahí por el daño que hizo, se acerca uno para la consolación. Bueno, hijo, ya aprendiste con esta embarrada, con este daño que se hizo, pero la vida continúa, tú eres valioso, vas a aprender, se le da un abrazo, te perdono, en fin. Y después comienza la edificación. Mira que
la obediencia, la disciplina trae gran bendición. Y para esto hay un nutrido pasaje en el libro de Hebreos, donde dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿quién es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos, no hijo. Entonces Dios tiene muchísimas maneras también de disciplinarnos cuando no somos protectores del hogar, cuando no somos proveedores del hogar. Voy a pedirles que me den un segundito, por favor. Entonces, eh, si en este momento el Señor viene a pedirnos cuentas por la familia, por la casa, créame que Él va a cumplir con el hecho de que nos va a pasar por exhortación, por consolación y por edificación. Dios nos disciplina. Entonces, no es si me parece, no es si me los aguanto, no es sino de vez en cuando que me brota el amor por mi familia. No es que mi familia tiene que aguantarse mi mal genio y cuando traigo los conflictos de fuera a la casa, no, es que mi responsabilidad es cuidarle a Dios la familia que me entregó para protegerla. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, los queríamos de todas maneras. Ellos cometieron muchos errores. Unos fueron más amorosos, otros fueron más ásperos, aún otros nos abandonaron. Eh, entonces, de todas maneras, ¿por qué no obedeceremos mejor al Padre de los Espíritus, que es el que nos da vida? Y nos da vida no solo a nosotros, sino a nuestra familia. Producto de nuestra oración diaria y de nuestra intercesión como sacerdotes de la familia, nosotros vamos a poder ser protectores. La mayor protección de nuestra familia es la oración. Cuando nosotros oramos e intercedemos ante el Padre todos los días por nuestra esposa, por nuestros hijos, por nuestra descendencia, va creándose una cobertura de protección sobre ellos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Ah, resulta que todas aquellas cosas que no suceden son disciplinas. Aquí hay un campo complejo y que se va entendiendo a través de que el pelo se va volviendo blanco, a través de los años, va uno comprendiendo el perfecto diseño de Dios. Entonces, miremos cómo
absolutamente todo lo que a nosotros nos ocurre, Dios lo está permitiendo. Yo no sé por qué fuimos caminando ya en la vida cristiana pensando que a nosotros no nos iba a ocurrir nada. Cuando vamos y miramos en la Biblia, a unos los decapitaron, a otros los crucificaron, a otros los tiraron al foso de los leones, los metieron en un horno hirviendo, los pasaron por todos los lados. Al Jeremías lo metieron toda una noche en una cisterna lleno de barro descompuesto. eh, pero a nosotros no nos puede pasar nada. ¿Cuál es la? Jesús fue a la cruz y dio su vida y lo volvieron pedazos ahí, pero a nosotros no podemos pasar por pruebas, no, ¿cómo así? Antes yo creo que Dios nos escogió a los más flojitos, a los más débiles. Digo, no, déjelos para el final. Déjelos para la etapa de la gracia. Porque pues si a esto lo pongo frente a un Goliat, eso no. Entonces a nosotros nos tocó fácil. Imaginen, nos entregaron la Biblia completa, escrita. Nos entregaron el Espíritu Santo. Él es el ayudador, ¿no? El Espíritu de Jesús que nos llena de su gozo. Y, y aún, por ejemplo, ver personas que están por allá en el África, donde está el ébola, o están en la ventana 1040, y uno aquí con esta vida tan sufrida de misionero, donde no hacen sino, venga, vamos a comer pollito aquí, allá, y esto y lo otro, es que nos quejamos. ¿Sí? Un Esteban que murió a punta de piedra, fracturado, todo eso Dios lo permitió. Entonces, por eso el Señor también dice, aquellas cosas que no entienden, aquellas cosas que parecen difíciles, que parecen aún crueles, dice, no son nada comparables con la gloria venidera. Entonces nosotros no vinimos a estar cómodos ni a buscar la comodidad acá, vinimos fue a servir, vinimos fue a ser proveedores y protectores. De manera que creo que esto nos debe inspirar cuando desde el libro de Josué el Señor dice, levántate, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Se refiere a eso. No es comodidad. Dios nos advierte. En Isaías 41 dice, yo soy un Dios que te esfuerzo. Él espera y espera. Y si nos vamos sentando muy cómodos allí, ¿no? A estar disfrutando de una comodidad terrenal mientras otros están perdiendo, el Señor viene y nos mueve la silla. Entonces, qué bueno ser conducidos por Él, qué bueno tener esa actitud de, bueno, cuando nos lleguen las cosas difíciles, estamos en entrenamiento. Como decía un famoso escritor de liderazgo financiero, unas veces soy de triunfo y otras veces estoy aprendiendo. Cada revés, cada dificultad es puro entrenamiento. De manera que creo que en esta mañana esta temática nos lleva a cambiar la mirada y nos lleva nuevamente a Deuteronomio 6, donde dice que estas normas, principios, códigos, leyes, debemos enseñárselas a nuestra familia en el campo, en la ciudad, al levantarnos, al acostarnos y a ponerlos como pilares en el hogar. Si algo nosotros no nos podemos quejar, es de decir no sé qué hacer. Cuando tenemos el manual de instrucciones perfecto al que no le falta nada, tenemos al ayudador, tenemos la gracia de Dios, tenemos esa voz de papá Dios de amor diciendo no temas, yo estoy contigo. De manera que
qué especial es esta reflexión. Bueno, quiero escucharles. Vamos a ver si hoy se animan más. A ver, empecemos con Rafa. ¿Qué nos quieres compartir dentro de toda la experiencia que has tenido ministerial frente a esto de, de ser ejercitados por el Señor? Carlos, mi líder y compañeros de sala, buen día. Qué bueno compartir con ustedes en este Hombres contra la Corriente. Me llamaba la atención cuando hablas de la disciplina, de disciplinar los hijos. Y vemos en estos tiempos que disciplinar no es fácil. Me llamó la atención ese aparte que compartías allí, porque la disciplina por esta época, por este tiempo, no es fácil. Pues yo pienso que, no sé, la mayoría que estamos aquí en sala, en esta mañana de Hombres contra la Corriente, pues a mí me disciplinaron muy fuerte. En mi caso fue fuerte. Y bueno, no podemos aplicar esa misma disciplina en este tiempo, ¿no? Pero si de pronto uno dice la palabra de Dios que el hombre que, estoy parafraseando, que el hombre que ama a su hijo lo disciplina. Pero la disciplina más que todo por esta época es de diálogo, más no con vara fuerte como en el caso y en mi tiempo, ¿no? Que era algo muy fuerte. Y entonces traigo a colación esto en esta mañana porque yo me crié en un barrio estrato bajo, estrato cero, donde se consumía mucho alucinógenos. Y yo anduve en medio de esta gente y por la gracia y la misericordia de Dios no cogí de ese lado. Dice que la palabra de Dios dice que el Señor nos apartó, nos eligió, nos cambió la vana manera de vivir. Pero entonces, ¿por qué digo esto? Porque es que disciplinar por esta época no es fácil. Me contaba alguien en una consejería que el hijo con 14 años lo disciplinó y dijo que lo iba a denunciar. Lo iba a denunciar porque él tenía unos derechos, pero no quería cumplir con unos deberes. Fue la otra señora de una niña de 13, también 14 años, que la mamá está en España y ella es la abuela. Y la niña le llega ya de madrugada. Entonces, ¿cómo disciplina uno en ese caso? Entonces, la disciplina es muy importante, no con violencia, porque en mi época, en mi tiempo, y yo creo que en varios de los que estamos aquí, pues nuestros padres fueron fuertes, pero esa disciplina nos sirvió y pienso de que con la ayuda de Dios y por la gracia de Dios estamos sirviéndole en este tiempo. Pero mucho tiene que ver esa disciplina con que nuestros padres lo hicieron. Ese sería mi aporte en esta mañana en ese punto, Carlos y compañeros. Muchas gracias. Gracias, Rafa. Algo que tú has tocado un punto medular, porque cuando uno enseña que un niño después de los 5 años no se le debe pegar, porque se genera rebeldía, herida. Dice que va, esos son todos de ahora, a mí me dieron garrote, todo el que quiera y vea, aquí estoy. Sí, pero es que los tiempos fueron cambiando. Entonces, hay un contexto diferente y precisamente lo dice allí el libro de Hebreos, que nuestros padres nos disciplinaban como ellos podían, dice el texto. Dice allí de una manera imperfecta. Pero ahora que tenemos a Cristo, que tenemos ese llamado de Dios a ser templo del Espíritu Santo, la disciplina
que podemos tener con nuestros hijos hoy en día tiene una antesala que se llama autoridad. La autoridad no se impone. Aquel grito de cállese que yo soy su papá, no, respéteme y recibió un garrotazo. Eso no era autoridad, era autoritarismo. Y hoy en día el autoritarismo no funciona para nada. Con los jóvenes hay que ganarse primero la autoridad. La autoridad no se impone, la autoridad se gana con amor y con firmeza, no con violencia. Entonces, cuando un padre, una madre o unos abuelos se han ganado la autoridad, pueden colocar límites. Yo me quedo aterrado con una persona que estoy acompañando. Es un hombre de 40 años. Sin embargo, él pues hace poco ha salido de las drogas y de una vida muy difícil. Su mamá lo volvió a recibir en casa para parte de su rehabilitación. Pero su mamá sale a trabajar casi todo el día. Y hablándole de algunas actividades que él puede hacer fuera de casa, me decía, es que mi madre no me ha dado permiso porque aún no confía en mí, porque cree que si voy a salir voy a empezar a consumir y yo quiero aprender a obedecerle. 40 años, pero esa madre se ganó la autoridad con amor. Entonces, el amor con límites, el amor con firmeza. Si el amor no tiene límites, tampoco es amor, es tolerancia, es otro tipo de cosas. Tú lo has dicho, Rafa, es un gran desafío. Pero precisamente así como a veces nuestras hijas, en mi caso, los nietos nos desafían, ¿cuánto hemos desafiado nosotros al Señor? Si nosotros nos sinceráramos y aún nos sentáramos a escribir todas las embarradas que hemos hecho en la vida, nosotros ya ya, si Dios nos hubiera aplicado la disciplina sin misericordia, ya no existiríamos. Hacía rato que merecíamos la muerte porque lo dice bien claro el libro de Romanos, la paga del pecado es muerte. Y el mayor problema del ser humano se llama pecado. Y precisamente entre más reconozco lo pecador que he sido y todo lo que yo tenía que pagar por mi pecado, y, y la sentencia es muerte. Entonces, mayor es la gratitud con Cristo, que vino y pagó la muerte que debía pagarla yo, la pagó Él. De manera que cada día nos sorprende más y más el Señor enseñándonos su amor, su misericordia, pero sobre todo su diseño. A partir de hoy no hay disculpa para que nosotros no nos recordemos todos los días, al abrir los ojos, que somos servidores y dadores de protección a nuestra familia y a los que Dios coloca bajo nuestro cuidado. ¿Alguien más que quiera compartir algo, que quiera preguntar? Buen día, buenos días a todos. Es Marco de Venezuela. Gusto de estar Bienvenido, Marcos. Qué bueno escucharte. Sí, de verdad, tremendo tema. Y más aún, como bien decía Rafael, tal vez uno fue, digamos, educado con cierto orden, mano dura, que diríamos aquí en Venezuela. Y uno en el rol de padre, por supuesto, que lo trae unos patrones en sí, ¿no? Tal vez como fue y uno quisiera
como bien dice, ser más práctico, más moderno, ¿no? Alguna vez he pensado que el ejemplo es importante, ¿no? Cuando se le exige a los hijos. Lo otro es la influencia en los cuales ellos se ven, en el ambiente donde ellos se desarrollan. Y hoy en día con la tecnología que hay tanto negativo allí, como también hay positivo, pero el negativo es impresionante. Yo creo que es importante también el conversar con ellos y transmitirle que uno le tiene confianza. Y esperar, por supuesto, que Dios esté ahí presente, ¿no? Con ellos. Porque yo he visto hijos de la vida, de verlos nacer y ver cómo en algún momento se deteriora y agarran mal camino y caramba, y uno ve que los hijos de uno, por lo menos a lo que uno puede ver, no van por lo mismo, digamos, van uno pensando que es correcto, que van por el camino correcto. Y sin embargo pasan cosas así con allegados inclusive con familiares que uno quisiese cambiar. En ese punto, Carlos, yo tengo algo que me ha generado mucha inquietud, ¿no? El hecho mismo de en qué momento cada quien busca encontrar la palabra del Señor. Porque, como bien dice la Biblia, pues, Cristo, y la tengo entendido así, no es que la he leído completa, ni mucho menos, pero sí sé que Jesús apareció a cierta edad a hacer su obra, su ministerio, a partir de los 30, si no me equivoco. Y me he preguntado, ¿será que es a partir de allí que nosotros debemos de tener conciencia de la Biblia? Haber tenido un tiempo de experiencia de vida, porque si Cristo murió por nosotros y nos perdona nuestros pecados, he tenido esa inquietud, pues, esa ambigüedad. ¿Será así? Dios mío, ¿cómo saber eso? Gracias a todos. Buen día. Gracias, Marcos. Mira, el libro de Eclesiastés en el capítulo 3 habla de los tiempos. Dice, todo lo que quieras debajo del cielo tiene su tiempo y tiene su hora. Y tú ves cómo la luz le resplandeció a Jeremías siendo niño. Esa fue una de mis preguntas a Dios cuando veía yo en un momento de congregación a un niño de 7 años en un estado de adoración hasta con lágrimas, que sentía esa presencia de Dios y se le veía en su rostro ese deleite de lo que estaba viviendo con el Señor allí. Y yo le decía al Señor, ¿por qué esperaste 47 años para venir a mi vida? Entonces, no hay una plantilla que se aplique rígida, todos a partir de tal edad. Lo que sucedió con Jesús a los 30 años era cultural, porque ese era en ese contexto, era cuando, digamos, no puedo decir que era como la mayoría de edad, no, pero sí era como algo más cultural. Y recordemos que Jesús, al nacer en un contexto judío, él se sujetó a la ley de esa época. Por eso habla de que el pacto antiguo de la ley era un pacto imperfecto, y era imperfecto porque precisamente el sumo sacerdote era humano. Pero ahora en la gracia el pacto es perfecto porque el sumo sacerdote es Jesús, que entró a la presencia del Padre una sola vez y para siempre. Entonces, en esto, Marco, es el proceso de cada uno. Y Filipenses 1:6 dice que el que comenzó la buena obra, él decidió qué día la comenzó. Él dice, no me buscaron ustedes a mí, yo los busqué a ustedes son elegidos. Entonces, ese es un proceso que es individual. Como todo lo que hace Dios, cada proceso es un diseño original único. Y
una de las cosas que a mí me conmovió muchísimo desde el campo científico fue ver la programación genética que trae cada ser humano y entender que en esa programación hay una sabiduría que fue diseñada para entregarla a cada ser humano. La sabiduría que Dios diseñó para Rafael es diferente a la de Javier o a la de Fabián o a la de Marco, porque es en su tiempo, a su manera. Dios no repite nada. Todo lo que fluye de él es original. Entonces, por eso también el Señor dice, no traigas el pasado a tu mente, ni tengas ansiedad por el futuro. Vive cada día su propio afán. O sea, el diseño de Dios es vivir en gozo y en bienaventuranza cada día como una aventura donde Él nos va sorprendiendo. Si nosotros, y esto me lo han escuchado muchísimas veces, en Efesios 2:10, donde dice, hechura suya somos creados para las buenas obras que Dios prepara de antemano para que caminemos en ellas. Si ese fuera nuestro versículo clave al levantarnos, Dios, me regalaste otro día, está lleno de regalos, de experiencias. Quiero caminar recibiendo. Observen que lo que hemos hablado hoy, ser protector del hogar es dar y servir. Pero cuando Dios nos muestra un modelo, ese modelo Él lo cumple primero. Dios todos los días nos sirve, nos da por amor, nos sirve por amor. Por eso Jesús decía, es mejor dar que recibir y servir que ser servido. Cada día es levantarnos a la gran sorpresa de qué nos va a entregar el Señor. He venido compartiendo una dificultad importante que he tenido con mis hijas. Ellas de pequeñas se congregaban, servían. Una de ellas fue una tremenda líder de jóvenes. Y ver con el tiempo cómo se fueron apartando, no porque estén metidas en el mundo, sino metidas en el trabajo, en los hijos, en su hogar y el corre-corre y ya la palabra y todo esto fue quedando. Y orando mucho por ellas, Dios siempre me decía, son pródigas, son pródigas. Esto no era que me gustara mucho, hasta que un día el Señor me dice, no has entendido, los pródigos regresan a casa. Y entonces eso me conmovía muchísimo, hasta las lágrimas. Y con mi esposa seguimos orando, intercediendo, y he visto cómo han ido regresando, como al menos ya hay 2 que se están congregando otra vez. Entonces, Dios es fiel. Nosotros levantamos los binóculos y empezamos y queremos las cosas ya. Dios dice, es que es un proceso. Y es más, aún Dios dice, si tú no existieras, mis promesas sobre tus hijos y tu generación se va a cumplir, porque la generación de los justos es generación bendita. Las promesas sobre nuestros hijos son tremendas, pero también las promesas de qué va a hacer Dios en nuestros hijos con la palabra que nosotros le enseñamos y con el testimonio. Los hijos aprenden más con lo que ven en nosotros que en lo que le decimos. El hecho de que nuestros hijos nos hayan visto allí orando, postrados, sirviendo, un día van a hacer lo mismo. Es lo que Dios nos enseña. Bueno, qué rico este tiempo. Recordemos invitar a otros, hace parte del servirle a Dios. Quiero a los que estamos acá en la región sur de Colombia motivarles a que vamos a ese retiro de hombres, a ese congreso de hombres ahí cerca donde vive Rafael, cerca a Buga.
y vamos a ir toda la región, de manera que ojalá nadie se quede por fuera de esta fiesta tan especial que vamos a tener de mañana en 8. Creo que vamos a ir un grupo bien especial de aquí de Popayán, creo que vamos 12, entonces estamos muy contentos por eso. Bueno, vamos a orar para terminar. Amado Dios, gracias por todo lo que nos has traído, nos has hablado hoy desde tu palabra. Hoy queremos decirte, nos has bendecido. Gracias, Señor, porque esto nos enseña a ser humildes, a entender que cada vez más debemos estar firmes para no caer. Y ayúdanos, Señor, a que esa obra que ya has hecho en nosotros nos permita entender que ya el ego no tiene poder, sino tu Santo Espíritu que habita en nosotros, el que gobierna, el que conduce, el que trae la luz eterna y nos llena de sabiduría, Señor, para ir de gloria en gloria, siendo sorprendidos por todas las maravillas de tu fidelidad, de cómo nos guías y nos cuidas. Trae, Señor, esta sabiduría abundante que necesitamos para realmente ser protectores y proveedores de nuestros hogares. Hoy te pedimos, Señor, nuevamente una bendición para nuestra esposa, hijos, nietos, generación, para las ciudades y los países, Señor, donde tú tienes extendida tu familia. Gracias por llevarnos a ser miembros de la familia eterna de la que va a permanecer para siempre. Y hoy, llenos de gozo de haber estado aquí en familia espiritual, te pedimos, Señor, tu abrazo y tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un abrazo grande a todos. Estamos en contacto, hablando, saludos, que estén muy bien. Abrazo Gracias, fraterno, Carlos. buen día para todos. Gracias, Carlos. Igualmente. Gracias, buen día. Bendiciones. Dios los Gracias. bendiga, abrazo fraterno, feliz fin de semana. Igualmente para todos ustedes, hermanos, que estén bien. Bendiciones.